El aire de la ciudad olía a asfalto caliente y a prisas ajenas. Para Andreas, cada día era una copia del anterior, un eco descolorido de una vida que se sentía como si le perteneciera a otra persona. Desde el balcón de su pequeño apartamento, las luces de neón parpadeaban prometiendo un futuro que a él ya no le interesaba. Su mundo se había encogido hasta caber en el hueco de su mano, en el frío y familiar contorno de una llave de latón que el tiempo había oscurecido. La llevaba siempre consigo, un ancla pesada que lo mantenía atado a un mar que ya no existía. A veces cerraba los ojos y el estruendo del tráfico se convertía en el murmullo de las olas rompiendo en la orilla dorada. Podía casi sentir la arena bajo sus pies, el sol calentando su piel de niño. Veía los hoteles blancos y resplandecientes, las bugambillas trepando por los muros, las risas flotando en el aire salado. Varosha. El nombre era un susurro en su memoria, un paraíso perdido que seguía vivo detrás de sus párpados. Pero al abrirlos, solo encontraba las paredes grises de su salón, cubiertas de fotografías que eran fantasmas sonrientes de un tiempo feliz. Su nieta, Eleni, entraba como un torbellino de vida en esa quietud. Le hablaba de sus amigos, de sus sueños, del mundo vibrante que se abría ante ella. Él asentía y sonreía, pero sus ojos estaban lejos, perdidos en un horizonte que solo él podía ver. Ella no entendía el peso de esa llave, ni el silencio que se instalaba en el corazón de su abuelo cuando la ciudad dormía. No comprendía por qué él pasaba horas mirando el mar en la televisión, como si esperara reconocer una ola, un trozo de espuma que le recordara a su hogar. Para ella, el hogar era ese apartamento. Para Andreas, el hogar era una puerta cerrada hacía casi 50 años. Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía el cielo de naranja, Eleni encontró a su abuelo sentado en su viejo sillón, con la llave apretada en el puño y la mirada fija en la pantalla. Un presentador de noticias hablaba con voz solemne sobre una ciudad fantasma, sobre una reapertura parcial después de décadas de abandono. Mostraban imágenes aéreas de calles vacías, de edificios carcomidos por el tiempo y la naturaleza. Y allí, entre las ruinas, Andreas reconoció una esquina, una palmera solitaria, la silueta de un hotel que una vez fue el más lujoso de todo el Mediterráneo. Su respiración se detuvo, el mundo a su alrededor se desvaneció, y solo quedó aquella imagen en la pantalla, un portal abierto a su pasado. Eleni vio cómo los ojos de su abuelo, normalmente nublados por la nostalgia, se encendían con una chispa que no le había visto jamás, una determinación afilada y repentina. Él giró lentamente la cabeza hacia ella, y en su mirada ya no había resignación, sino una pregunta silenciosa que lo cambiaría todo. La voz del presentador se apagó, pero el silencio que dejó en la pequeña sala era más denso que cualquier estruendo. Eleni observaba a su abuelo, conteniendo la respiración. La chispa en sus ojos se había convertido en un fuego sereno, una llama que parecía consumir las sombras de los años. Él bajó la mano, abriendo el puño lentamente. La llave de latón descansaba en su palma, no como un peso muerto, sino como una semilla. «Abuelo», dijo ella con una voz que apenas era un susurro. «¿Estás bien?» Andreas giró la cabeza hacia ella, y el movimiento fue fluido, despojado de la fragilidad que el tiempo le había impuesto. La miró como si la viera por primera vez, no solo como su nieta, sino como el eslabón siguiente de una cadena que él creía rota. «He pasado mi vida esperando, Eleni, esperando a que una puerta se abriera, creyendo que mi hogar estaba al otro lado. Me he equivocado». Se levantó del sillón, y en ese simple acto había una resolución que transformó la habitación. Caminó hacia la pared cubierta de fotografías antiguas, esos instantes congelados de felicidad bajo el sol de Chipre. Rozó con la yema de los dedos el rostro sonriente de su propia madre, una mujer joven cuyo recuerdo casi se había desvanecido. «Estos no son fantasmas», dijo él, más para sí mismo que para ella. «Son cimientos». «¿Qué quieres decir, abuelo? ¿Qué vamos a hacer?» La confusión de Eleni luchaba contra una incipiente oleada de emoción. Veía a un hombre que no conocía. Él se volvió hacia ella y le tendió la llave. «No quiero que la guardes tú», dijo. «Quiero que entiendas lo que abre. No abre una casa de piedra y cemento. Abre la memoria. Y quiero enseñarte que con esos materiales, con los recuerdos y la esperanza, se puede construir un hogar en cualquier parte, incluso sobre las ruinas». La determinación en su voz era inquebrantable. El viaje a Varosha ya no era una peregrinación melancólica a un pasado perdido. Se había convertido en una lección, en un legado vivo que necesitaba entregar. Era un acto de amor, no de nostalgia. «No vamos a buscar lo que perdimos, Eleni. Vamos
Vamos a demostrar que nunca se fue de verdad. Eleni miró la llave en la mano de su abuelo, y luego a sus ojos encendidos. Comprendió que aquel no era el final de una larga espera, sino el principio de algo nuevo y vital. Él ya no estaba anclado a un mar que no existía. Estaba a punto de enseñarle a ella a navegar. «Haz una maleta pequeña», le dijo él, caminando hacia su dormitorio con un paso firme que ella no le recordaba. «¿Pero a dónde vamos exactamente? ¿Qué buscaremos si todo está perdido?», preguntó ella, siguiéndolo hasta el umbral. Andreas se detuvo y la miró por encima del hombro, y una sonrisa genuina, la primera en décadas, iluminó su rostro arrugado. «No vamos a buscar nada, querida. Vamos a dejar algo atrás». El vuelo a Chipre fue un silencio distinto. No era el silencio pesado y nostálgico que solía llenar el apartamento, sino uno lleno de expectación, como el aire quieto que precede a la primera nota de una sinfonía. Eleni observaba a su abuelo. Él no miraba por la ventanilla hacia las nubes con anhelo, sino al frente, con la espalda recta. Había una nueva economía en sus movimientos, una precisión que desmentía su edad. Ya no era un hombre arrastrado por el pasado, sino uno que caminaba deliberadamente hacia él para ponerlo en su sitio. Al llegar al control militar que guardaba la entrada a la zona prohibida, un soldado joven y cansado les bloqueó el paso. El alambre de espino brillaba bajo el sol implacable. Eleni sintió un nudo en el estómago, la sensación de estar profanando un lugar sagrado o una tumba. Pero Andreas simplemente asintió al soldado, sus ojos transmitiendo una calma que trascendía cualquier barrera. Habló en un griego suave y firme, no pidiendo permiso, sino declarando una intención. No hubo súplica en su voz, solo el peso de casi 50 años de espera, convertidos en certeza. El soldado, tras un momento de duda, se hizo a un lado. Los primeros pasos dentro de Varosha fueron como entrar en un cuadro detenido en el tiempo. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que silbaba a través de las ventanas rotas y el crujido de los cristales bajo sus pies. La naturaleza había reclamado las calles. Las bugambillas, que en los recuerdos de Andreas eran adornos cuidados, ahora eran bestias salvajes de color púrpura que ahogaban fachadas enteras. Un coche de los años 70, oxidado y sin ruedas, yacía cubierto de enredaderas, como un animal prehistórico que hubiera caído rendido. Eleni miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y tristeza. Esto era el paraíso perdido, una ciudad muerta. Pero Andreas no caminaba como si estuviera en un cementerio. Señaló un edificio cuya fachada se desmoronaba. «Ese era el Hotel Argo», dijo, su voz resonando en la quietud. «Fregué sus suelos cuando tenía tu edad. Desde el último piso, en un día claro, se podía ver la costa de Turquía. Me sentía el rey del mundo». No había pena en su tono, sino orgullo. No estaba describiendo una ruina, sino el escenario de un triunfo. Continuaron caminando, y con cada paso, Andreas reconstruía la ciudad con sus palabras. No hablaba de lo que se había perdido, sino de lo que había sido. Apuntó a los restos de una panadería. «Aquí tu abuela me robó el primer beso. Olía a canela y a mar». Señaló un cine con los carteles descoloridos por el sol. «Aquí vi mi primera película, y decidí que quería viajar por el mundo». Eleni empezó a comprender. No estaban caminando entre escombros. Estaban recorriendo los cimientos de la vida de su abuelo, de su propia familia. Las ruinas no eran el final de la historia, eran el principio. Finalmente, llegaron a una calle más pequeña, bordeada por los esqueletos de casas familiares. Andrea se detuvo frente a una, cuya puerta de entrada había sido reemplazada por un denso muro de maleza. Un pequeño almendro había crecido en mitad de lo que una vez fue el porche. Se acercó, apartando suavemente una rama. «Esta era nuestra casa». Sacó la llave de latón de su bolsillo. El sol la hizo brillar por un instante. Eleni contuvo la respiración, esperando el gesto que había visto 1000 veces en su imaginación, el intento de meter la llave en una cerradura que ya no existía. Pero Andreas no hizo eso. Se arrodilló con una agilidad sorprendente y observó el umbral de piedra, grietado pero intacto. Justo en una de las grietas, una diminuta flor amarilla había conseguido abrirse paso hacia la luz. Él sonrió, una sonrisa ancha y genuina. Colocó la llave con delicadeza junto a la pequeña flor, dejándola descansar sobre la piedra de su antiguo hogar. «Las llaves son para las puertas, Eleni», dijo, mientras se levantaba. «Pero el hogar no tiene puertas, se lleva aquí». Se tocó el pecho. El acto fue tan simple y tan definitivo que a Eleni se le llenaron los ojos de lágrimas. Había dejado atrás el ancla, estaba libre. Se dieron la vuelta para empezar el camino de regreso, dejando la llave bajo el sol chipriota.
El aire parecía más ligero, el silencio menos opresivo. Mientras caminaban por la avenida principal, Eleni giró la cabeza para una última mirada a la calle de su abuelo. Y entonces lo vio. No fue un sonido, ni un movimiento brusco. Fue algo mucho más extraño. En la ventana del segundo piso del edificio de enfrente, un edificio tan vacío y silencioso como todos los demás, una cortina blanca y raída se movió ligeramente, como si alguien la hubiera apartado desde dentro para mirar. Eleni se detuvo en seco, tirando suavemente del brazo de su abuelo. Él siguió su mirada hasta la ventana del segundo piso. La cortina raída estaba inmóvil ahora, una tela inerte contra el cristal sucio. El viento soplaba en la dirección contraria. No había lógica en lo que acababa de ver, pero la sensación era innegable. Había alguien, o algo, observando. «¿Has visto eso, abuelo?», susurró ella. Andreas no mostró sorpresa, ni miedo. Una paz profunda se asentó en sus facciones. Entrecerró los ojos, no para ver mejor, sino como si escuchara una melodía lejana que solo él podía oír. No era una persona, Eleni, era la ciudad. ¿La ciudad? Sí. A veces, los lugares guardan tantos recuerdos, tantas vidas, que acaban por tener alma. Nos ha visto. Sabe que hemos venido en son de paz. Nos está diciendo adiós. La explicación, tan imposible y a la vez tan perfecta, llenó el vacío de la calle. Eleni miró una última vez a la ventana y ya no sintió inquietud, sino una extraña sensación de gratitud. Se sintió parte de algo mucho más grande que ella misma, un eco en la larga memoria de aquellas piedras. El viaje de vuelta fue diferente. El silencio en el avión ya no era de expectación, sino de plenitud. Andreas no miraba al frente con determinación, sino que apoyó la cabeza en el respaldo y por primera vez en muchos años durmió profundamente, sin sueños que lo llevaran a orillas lejanas. Eleni lo observaba, y en el rostro sereno de su abuelo vio el final de una guerra que había durado medio siglo. Una guerra silenciosa, librada en el corazón de un solo hombre. Cuando regresaron al pequeño apartamento, el aire parecía haber cambiado. Las paredes grises ya no oprimían, acogían. Las fotografías en la pared ya no eran fantasmas de un paraíso perdido, sino los rostros queridos de la familia, los pilares sobre los que se construía el presente. Andreas ya no pasaba las tardes mirando documentales sobre el mar. En su lugar, se sentaba con Eleni en el salón y le pedía que le contara sobre su mundo, sobre sus planes, sobre la música que escuchaba. Y escuchaba de verdad, con los ojos brillantes de un interés genuino por el futuro. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los tejados de la ciudad, estaban los dos en el balcón. El aire ya no olía a asfalto caliente y brisas ajenas. Olía a hogar. «Abuelo, ¿nunca piensas en ella?», preguntó Eleni en voz baja. «En la llave». Andreas miró las luces de neón que parpadeaban a lo lejos, las mismas que antes le parecían promesas vacías. Ahora las veía como un millar de hogares, cada uno con sus propias historias. «A veces», dijo él, «la imagino allí, sobre esa piedra. Quizás la lluvia la ha limpiado, o el sol la ha calentado. Quizás un pájaro se ha posado sobre ella. Ya no es mi ancla, es solo un trozo de metal, contando su propia historia al viento». Hizo una pausa, girándose hacia ella. Le cogió la mano, y su tacto era cálido y firme, lleno de una vida nueva. «He aprendido algo muy tarde, Eleni, pero quiero que tú lo sepas desde ahora. Pasé 50 años creyendo que mi hogar estaba detrás de una puerta cerrada. Pero las casas se derrumban, las ciudades se vacían y las llaves se pierden. Lo único que permanece, lo único real, es esto». Apretó suavemente la mano de su nieta. «El hogar no es el lugar de donde vienes, es el lugar donde encuentras una razón para quedarte. No se hereda, ni se posee. Se construye cada día con los únicos materiales que nunca se convierten en ruinas: la memoria y el amor».